Buenas noches, el Instituto Legal Educativ les da la cordial bienvenida al desarrollo del curso especializado en gestión pública, importante actividad académica que desarrolla el Instituto Legal Educativ con la participación de distinguidos profesionales expertos en la materia a nivel nacional. El día de hoy ya nos acompaña a nivel de nuestra plataforma el doctor Richard John Alcaquinte. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios de maestría también en Derecho Penal y Procesal Penal y doctorando en Derecho, que el día de hoy nos acompaña a desarrollar un tema muy importante como es los delitos contra la administración pública, el delito de colusión y su jurisprudencia. Muy buenas noches, bienvenido, apreciado doctor Richard Young. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante. Muchas gracias, doctor Alex. Agradecido por la presentación y a la vez por la invitación. Una vez más, para poder participar y disertar el tema de lo que es, pues, el delito de colusión y su jurisprudencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Como sabemos, los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de deber. Es decir, que básicamente en este tipo de delitos se tiene que señalar las conductas que realizan básicamente el sujeto activo cualificado. En este caso, el sujeto pasivo específico que vendría a ser los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de desarrollar lo más sintético que se pueda. Entiendo que ya muchos de nosotros tenemos conocimiento respecto a lo que son la teoría de infracción de deber. Esto pues viene, si hablamos desde una doctrina comparada, esto ya viene desde hace mucho tiempo y se ha venido aplicando básicamente pues recién en estos tiempos la teoría de infracción de deber en los delitos contra la administración pública y en aquellos delitos especiales propios, donde se exige el sujeto especial propio cualificado. Bien, acá en la primera filmina nosotros tenemos, como señala el doctor Salinas Ziccha, ¿no? Los delitos de infracción de deber se conceptúan como aquellas conductas en las cuales la autoría se ve caracterizada por el hecho de alguien que abusa o descuida el deber general de la función que surge de su rol social de tutelar siempre y privilegiadamente el interés público del Estado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo acá el doctor Salinas Ziccha, en este artículo que ha sido publicado pues en la revista Actualidad Penal, es que básicamente el delito de infracción de deber en los delitos contra la administración pública se especifica básicamente en la vulneración de aquella función, ¿cierto? De aquella función que se le otorga a aquel funcionario o servidor público, ¿cierto? Para que pueda actuar siempre en interés público del Estado, siempre en representación. Entonces, es decir, si el funcionario actúa fuera o más allá de las funciones que se le ha dado o de las funciones que a ellos se les atribuye, pues estaríamos saliendo de esas funciones y podríamos estar inmersos en cualquier de los delitos que tipifique el delito contra la administración. Entonces, todo aquel funcionario o servidor público, ¿no es cierto?, que actúa en representación del Estado en distintos órganos estatales del Estado, autónomos del Estado, tiene que siempre trabajar básicamente ciñéndose a las reglas que estipula para el interés público del Estado. No puede salirse más allá. Si se sale o su conducta es fuera de la esfera de las funciones que se les ha atribuido, entonces estaríamos hablando pues que podría estar inmerso dentro de cualquiera de estos delitos catalogados en nuestro Código Penal, ¿no? Y más abajo nos dice, ¿cierto?, así como deber funcional especial que adquiere por el específico servicio público que presta. Y fíjese acá, lo que se está diciendo es que aquel funcionario que se le otorga una confianza, ¿cierto?, se le va a dar, pues, ¿qué cosa? Una función especial. ¿Y cuál es esa función especial? De resguardar la administración pública. Que existe una correcta función dentro de la administración pública. Que no exista ningún acto negativo que pueda dañar o que pueda mediar, ¿cierto?,
la autonomía o la imagen de la institución pública a la cual se le ha confiado de que deba realizar ciertas conductas en representación del Estado. Entonces, más abajo nos dice, ¿no? En concreto, son conductas en las cuales el autor, por no cumplir con las exigencias impuestas por su rol social especial, lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido por los principios y deberes funcionales. Fíjese acá, el solamente no cumplir aquellas funciones específicas que se le ha establecido en ciertas normas administrativas, que el funcionario público o servidor público actúe fuera de ella, ¿cierto? Fuera de ella, entonces estaría entrando dentro de cualquier delito de delitos contra la administración pública. Recuerden que los delitos de administración pública van a ser siempre delitos especiales propios, por la cualificación del sujeto activo. Entonces, no puede ser autor cualquier persona, lo vamos a ver más adelante, solamente aquellos que son sujetos cualificados propio, servidor público o funcionario público que tenga poder de decisión. Sola y únicamente aquellos que tengan poder de decisión están inmersos dentro de este tipo de delitos. Entonces, eso es lo que nos dice el doctor Ramiro Salinas Siccha en este artículo escrito, ¿no?, en Actualidad Penal en el año 2023, es decir, el año pasado. Bien, también tenemos, por ejemplo, acá, ¿no?, los delitos, de cuanto en ellos la vinculación con la infracción de deber son llamados así por el sujeto activo que comete delito, mantiene administración pública. Fíjese acá lo que nos está diciendo, solamente va a ser sujeto activo cualificado de este tipo de delitos de contra la administración pública aquellos que actúan siempre en interés del Estado. Es aquellos que se les ha dado o se les ha confiado, ¿cierto?, ciertas funciones a que deban actuar siempre en representación del Estado, que no deben defraudar, es decir, que no deben salirse más allá de ese rol social que ellos vienen cumpliendo. Entonces, y acá dice, ¿no?, el rol especial cumple el sujeto activo, se diferencia radicalmente del rol general o común que existe en los delitos de dominio. Fíjese, en los delitos de dominio, es decir, en los delitos comunes, siempre el tipo penal empieza el que, ¿no? Si, por ejemplo, si ponemos el artículo 106, que es un delito común, el que te va a decir que cualquier persona puede cometer el delito de homicidio simple. Pero imagínense, en los delitos contra la administración pública, el elemento normativo del tipo siempre nos dice el funcionario o servidor público. Entonces, ahí va la diferencia en los elementos del sujeto activo, es decir, en los elementos de la tipicidad objetiva que requiere para que se configure este tipo de delitos de administración pública. Entonces, no se puede confundir los delitos de dominio, los delitos comunes, con los delitos especiales, ¿no es cierto? Entonces, en los delitos comunes, el autor no está pues sujeto precedentemente a ¿qué cosa? A ciertas funciones especiales que se le haya otorgado. ¿Por qué? Porque simplemente el tipo penal, cuando especifica el qué, y a partir de ahí aparecen los elementos normativos del tipo, entonces puede ser cualquier sujeto. No necesariamente, sino cualquier sujeto. Pero la diferencia en este tipo de delitos sí exige el tipo penal. El tipo penal exige que tiene que ser un sujeto activo cualificado. Y el sujeto activo cualificado, de acuerdo a los tipos penales de contra la administración pública, viene a ser un funcionario y un servidor público. Siempre que actúe en el marco del rol social, en el marco de las funciones que a ellos se les ha otorgado a fin de que puedan cumplir. Entonces, ahora, dentro de los delitos de infracción de deber, tenemos, por ejemplo, ¿no?, la clasificación de los delitos de infracción de deber. Entonces, en estos delitos de contra la administración pública se ha venido clasificando en 3 diferencias. Y esto ha sido también desarrollado por varios autores, ¿cierto? Y uno de ellos, de repente, con mayor incidencia en este desarrollo de los delitos de infracción de deber, es el doctor pues, Ramiro Salinas Siccha. Entonces, vamos a ver acá 3 clasificaciones para nosotros poder identificar, ¿no es cierto?, identificar cuándo decimos o cuándo denominamos nosotros los delitos de infracción de deber dentro de la administración pública que estipula nuestro Código Penal para poder calificar de manera correcta cuando nos encontramos frente a un hecho de esta naturaleza.
Ahora bien, en el primer punto, ¿no? Los delitos de infracción de deber propio. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, los delitos de infracción de deber propios son los que en sentido estricto definen a un delito de infracción de deber delimitados por características específicas. Fíjense acá, ¿no? En este caso nos está diciendo que se delimitan, ¿cierto? Por características específicas, es decir, tienen sus propias características, y las características son bastante definidas, que no se puede confundir con los delitos comunes. La calificación especial del sujeto activo, como ya les dije, en los delitos contra la administración pública, que son delitos de infracción de deber, siempre se va a requerir el sujeto cualificado que viene a ser el funcionario y servidor público, ¿cierto? Entonces, esa conducta que desarrolla en el marco de ese rol social que se le viene otorgando, no debe lesionar un bien jurídico que es. Bueno, porque dicen, ¿no? Uno dicen que es el patrimonio del Estado y otros dicen que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero en esencia son lo mismo, ¿no es cierto? En esencia son lo mismo. ¿No? El correcto funcionamiento, ¿no es cierto?, de la administración pública, que puede englobar también lo que es el patrimonio del Estado. Y seguimos, ¿no? Con el bien jurídico sobre la base de normas administrativas previas. Comportamiento típico pasible de ser cometida solo por estos autores. Imagínense. Solo, ¿por quiénes? Por los sujetos activos cualificados. En este caso, los funcionarios y servidores. En este caso no van a entrar, ¿quiénes? Los sujetos comunes, ¿no es cierto? O aquellos que se les denomina, pues, los extraneus, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el tipo penal no te exige la participación como a título de, por ejemplo, sujeto específico, ¿no es cierto?, cualquier persona, sino aquellas personas que se les ha otorgado una confianza, que se les ha dado una confianza que deben actuar un rol social dentro de la administración pública. Entonces, salir un comportamiento fuera de ese rol social puede enmarcarse en cualquiera de estos delitos que estipula nuestro Código Penal. Más allá dice, ¿no? Por el tipo penal como fundamento para imputar delito y responsabilidad penal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder imputar un delito contra la administración pública tenemos que primero identificar, ¿qué cosa? Al sujeto activo, ¿no es cierto? Que ese sujeto activo esté dentro de la administración pública, sea de la carrera administrativa, sea por cargos de confianza, ¿cierto? Sean aquellos que estén, pues, dentro de los distintos decretos, decreto 1057, la 276, ¿no es cierto?, o aquellos que han sido elegidos por elección popular. Entonces, hay que ver, hay que calificar primero si el sujeto activo es un tipo específico, es decir, es un sujeto específico, entonces podríamos decir que podríamos imputarle cualquiera de los delitos que están dentro de la administración pública, ¿no es cierto? Y a través de ahí, a partir de ahí, una vez delimitado esa conducta específica, vamos a empezar, ¿qué cosa? A poder determinar si existe o no una responsabilidad administrativa, si existe o no una responsabilidad penal que pueda acarrear una consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Una sanción penal. Y la sanción penal siempre se va a enmarcar de acuerdo al tipo penal y a la pena que exige cada delito, cada tipo penal que está enmarcado dentro de nuestro catálogo de dentro de los delitos contra la administración. Y acá tenemos un ejemplo, dice, ¿no? Ejemplos de esta clase los tenemos en la mayoría de los delitos contra la administración pública cometidos por sujetos públicos, que es el delito de cohecho, el delito de peculado, abuso de autoridad, concusión, y en algunos de los delitos contra la administración pública, ¿no es cierto?, la administración de justicia, que son prevaricato o omisión del ejercicio de la acción penal. Fíjese, en este caso, por ejemplo, en el delito de prevaricato también exige un sujeto específico y un sujeto especial. En los delitos de prevaricato siempre van a estar, ¿quiénes? Los jueces, ¿no es cierto? Los jueces. Entonces, te exige esa cualidad especial para que se pueda tipificar al sujeto activo dentro de esta conducta. La omisión del ejercicio de la acción penal, ¿a quién se le está definiendo? A los fiscales, ¿no es cierto? Cuando los fiscales omiten realizar, es decir, si toman conocimiento de oficio o de parte algún delito que ellos no hayan ejercitado la acción penal, es decir, no hayan dispuesto a realizar diligencias preliminares para poder determinar si en efecto ese hecho constituye delito o no, o es pasible de que pueda realizarse alguna sanción penal, entonces esa omisión que realizan, ¿no es cierto?, los fiscales,
están también enmarcados en este delito de omisión del ejercicio de la acción penal. Fíjese, no solamente estamos hablando de los delitos contra la administración pública, que en efecto te dice servidor y funcionario público, pero también exige en estos tipos de delitos específicos, ¿no es cierto?, un sujeto cualificado. No puede ser cualquier sujeto, no puede ser cualquier persona, como en los delitos comunes. Necesariamente tiene que ser un delito, un sujeto específico, ¿no? Ahora, en los delitos de infracción de deber impropio, que es una de las clasificaciones distintas también, ¿no? En los delitos de infracción de deber impropios, en cambio, son aquellos en los que si bien interviene un funcionario público infringiendo deberes, sin embargo, les falta la segunda característica de los especiales propios, esto es, se construyen sobre la base de la conducta de un delito común, vale decir, pasible de ser cometido por cualquier persona. Fíjese, imagínense, en estos delitos de deber impropio, lo que acá nos está diciendo, si bien es cierto, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en este tipo de delitos interviene un funcionario público que tiene una cualidad específica, ¿no es cierto?, para poder tipificar en este delito, pero para que se pueda construir el tipo penal, necesariamente va a tener que tener un apoyo de ¿quién? De ser cometido por cualquier, es decir, por un tercero, un sujeto cualquiera. No nos está pidiendo acá que sea un funcionario, un servidor público, sino tiene que estar sujeto a para que se construya esta conducta de un tercero. ¿Y ese tercero qué es? De cualquier persona. Por eso vamos acá a ver un ejemplo que dice, ¿no? El delito de interferencia o escucha telefónica, ¿no? Es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, delito común o de dominio, pero que al ser cometido por un funcionario público se convierte en uno especial impropio. Fíjense. O sea, el artículo 162 del Código Penal puede realizar por cualquier persona, pero si lo realiza por un sujeto específico, en este caso por un funcionario público, estamos hablando que se convierte, ¿cierto?, en un delito de infracción de deber impropio. ¿Por qué? Porque se sostiene a partir de la conducta, ¿no es cierto?, de esa persona, que no tiene esa condición. Entonces, estando en ese soporte que actúa por una persona que no tiene la condición, entonces estaríamos nosotros ante un delito de infracción de deber impropio, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, acá dicen los delitos de tráfico ilícito, ¿no? Tráfico ilícito agravado de drogas, tráfico de menores agravado, uso indebido de archivos computarizados, donde por el hecho de ser un funcionario el que lo comete, este delito se transforma en un especial impropio. Fíjense, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia que tenemos en los delitos de infracción de deber propio, ¿no es cierto? Hay que determinar en los delitos de infracción de deber propio, la exigencia es un funcionario, un servidor público que no va a necesitar de la participación de otra persona. Pero en este delito de infracción de deber propio, la exigencia es, ¿no es cierto?, que va a ser tener que cometer, o va a tener que tener una característica, o un apoyo, o un soporte, que lo cometa cualquier persona. Entonces, esa es la gran diferencia que se tiene entre los delitos de infracción de deber propio y los delitos de infracción de deber impropio. Ahora, en los delitos especiales impropios hay que tomar en cuenta dos aspectos de interés, ¿no? En los delitos especiales impropios que hemos hablado hace poquito. Tenemos como primer punto eso. En primer lugar, que su existencia se debe, ¿no es cierto?, se debe a una disposición del legislador en números clausus, ya que debe estar así dispuesto en el contexto de tipicidad de la figura delictiva común, por tanto, no se puede crear delitos especiales impropios a voluntad del operador jurídico. O sea, lo que nos está diciendo es que el juez o la fiscalía, al momento de tomar un hecho, no puede, pues, crear figuras jurídicas y decirles, no, de que no, pues, como acá hay un funcionario público, por el hecho de que no ha tenido un soporte de un sujeto o de una tercera persona, pues vamos a tipificarlo como delito especiales impropios. No, lo que nos está diciendo es que para que se pueda configurar ese delito, se tiene que tener la característica especial de que pueda soportarse o pueda tener el apoyo de una tercera persona o de cualquier persona, como les he dicho. Solo así vamos a poder tipificar en los delitos especiales impropios. O sea, en otras palabras, no se puede crear figuras jurídicas por el simple criterio de los operadores jurídicos, no. Por algo tenemos el Código Penal que nos tiene que llevar a hacer un análisis e interpretación a estas
normas penales. Como ya lo saben, existen diversos tipos de interpretación. Ahora, en el otro punto, ¿no es cierto?, el otro aspecto, es porque por lo general se encuentran construidas legislativamente como agravantes de las figuras penales comunes, ¿no es cierto? Fíjese, entonces lo que nos está diciendo, oye, si nosotros cometemos un delito especial impropio, pero para poder tipificar ese delito como un delito especial impropio, tenemos que remitirnos, o sea, una norma remisiva, ¿no es cierto?, a las figuras penales comunes. Si tenemos como un agravante dentro de ahí, entonces vamos a tener que tipificarlo como delitos especiales impropios. Entonces, para un soporte de tipificación de los delitos especiales impropios, se tiene que tomar estos dos aspectos. Primero, ¿no es cierto?, tiene que existir un delito común. Y si ese delito común te estipula un agravante, ¿no es cierto?, como figura especial propia, ahí, bueno, pues, ahí sí recién se tiene que imputar el delito de especiales impropios. No creando figuras jurídicas a criterio de ningún operador jurídico, no, sino que tenemos que remitirnos a lo que dicen a las normas penales para nosotros poder señalar si en efecto este delito común puede, ¿no es cierto?, puede ser pasible a que se pueda tipificar o se pueda imputar como un delito de infracción de deber impropio. Eso se tiene que tomar en cuenta. Bueno, acá por ejemplo tenemos la diferencia entre delitos de infracción de deberes propios y los delitos de infracción de deber impropio, ¿no? Por ejemplo, en los delitos de infracción de deber propio tenemos lo primero, restricción del círculo de autores. ¿Qué nos dice? Solo pueden ser autores o coautores los sujetos especiales vinculados con el bien jurídico específico por deberes de aseguramiento y fomento. Fíjese, en este delito de deber propio, en esta infracción de deber propio, lo que nos está diciendo, lo que nos dice, para poder ser autor de este delito, nos está exigiendo sujetos especiales. ¿Que esté vinculado con qué? Con los deberes de aseguramiento. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Del correcto funcionamiento de la administración o del patrimonio del Estado. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los funcionarios y servidores públicos. Entonces, es decir, sola y únicamente ellos pueden ser autores, ¿no es cierto?, de este tipo de delitos de infracción de deber propio. Propio hablamos, ¿qué cosa? De yo, de mí. O sea, yo tengo esa condición de sujeto, yo tengo la condición de funcionario, yo tengo la condición de servidor público. Entonces, bueno, pues como yo tengo la condición de funcionario y tengo la condición de servidor, encajo en el delito de ¿qué? Delitos de infracción de deber propio. Esa es la figura que nosotros que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿qué nos dice en el otro lado? Delitos de infracción de deber impropios. Es ampliación del círculo de autores, ¿no? Autor del delito común, autor del delito especial impropio, ¿no? Imagínense, ya les he dicho, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a tener que determinar si en ese delito común que ha sido dirigido o ha sido realizado por cualquier persona, pero si a nosotros determinamos que existe un agravante que nos va a llevar a que pueda ser un delito de infracción de deber impropio, bueno, pues hay que imputar, ¿no es cierto? En este lado que nos dice, solamente autores el funcionario o servidor público. Y otra diferencia que tenemos es, no es posible la coautoría entre un funcionario, servidor público con un sujeto particular, fíjense. O sea, para que sea coautoría tendría que ser puro funcionarios. Pero no nos está diciendo, o sea, lo que nos dice acá, no puede haber coautoría entre un funcionario público y un sujeto particular. O sea, es decir, aquel que no tiene esa condición. O sea, no es admisible esa figura o ese título de imputación de coautoría entre un sujeto específico o un sujeto común. Es decir, un particular o un funcionario público. Pero sí, dice acá, ¿no? Pero sí, el particular asumirá ¿qué cosa? El papel de un partícipe, ¿no es cierto? Y el partícipe, como ustedes bien saben, doctores, tenemos pues partícipes, ¿qué cosa? El cómplice primario y el cómplice secundario. Y cada uno de estos cómplices primario y secundario tienen sus propias características, tienen sus propias funciones que deben ser calificados de acuerdo al aporte de la conducta que ellos realizan para que el autor pueda realizarlo. Esa es la diferencia, tanto en el cómplice primario y en el cómplice secundario. Entonces, ¿y qué nos dice en el otro? En los delitos de infracción de deber impropio, ¿no es cierto? En este caso, si nos dice, es discutible la posibilidad de una coautoría. Es posible, entre el sujeto activo particular con el funcionario o servidor público, de intervenir a ambos en reparto de roles y dolo conjunto en la ejecución o consumación del delito, se trata en suma de autores múltiples.
En este caso, como ya les dije, de los delitos de infracción de deber impropio, sí se admite. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿qué cosa? Para que se pueda imputar ese delito, tiene que haber ese soporte de un delito común y de un sujeto particular. Entonces, a partir de ahí se va a construir que sí se podría ser admisible la figura de la coautoría, ¿no es cierto? Y la otra diferencia es, no es posible la autoría mediata en los delitos de infracciones de deberes propios, ¿no? De un particular sobre un funcionario o servidor público en un delito funcional. Fíjese, lo que nos está diciendo, oiga, no podemos permitir pues de que un particular sea un autor mediato, ¿no es cierto?, que manipule o que le incida, ¿no es cierto?, ante un funcionario público para que cometa un delito. No existe esa figura. Lo que nos está diciendo es que al no existir una figura de autoría mediata, entonces lo que nos dice es que solamente puede decir el título de autor. Entonces no es admisible, no podemos confundir, doctores, no se puede confundir una autoría mediata en los delitos de infracción de deberes propios, ¿no es cierto? Ahora, en la otra que es deberes impropios, nos dice que la conducta típica se haya ampliado, pues lo puede realizar tanto el particular como el funcionario público. En este caso no nos está exigiendo lo que nos dice en los deberes propios, que sí nos dice un funcionario público, pero acá sí nos está diciendo, puede ser el funcionario o puede ser un particular para que se pueda imputar el delito como deber impropio, ¿no es cierto? Esas son las diferencias que tenemos. Ahora, en este delito de deber propio, ¿cierto? Dice 4, el partícipe extraneo, particular, puede contribuir en el delito especial propio, ya sea en calidad de instigador o determinador, artículo 24 del Código Penal, o en su calidad de cómplice primario o secundario. Fíjese, o sea, lo que nos está diciendo, oiga, si vamos a nosotros determinar en esta tipificación de cualquiera de los delitos, vamos a subir colusión, ¿no es cierto? Como estamos en análisis. Bueno, pues, en este caso, ha habido partícipe de un sujeto pasivo, perdón, de un sujeto activo, que es un funcionario público, y un tercero particular. ¿Ese tercero particular es pasible de que pueda ser por ser? Claro que sí. Claro que sí. Lo que nos está diciendo acá, oiga, puede ser como cómplice primario o puede ser como cómplice secundario. El particular que no tiene la condición de funcionario público. ¿Por qué? Porque ayudó a qué? A que se ejecute ese delito. ¿Ayudó a qué? Ayudó a que se consuma ese delito. Entonces, como ha sido uno aquel que ha aportado su conducta para que se pueda consumar un delito especial, entonces sí puede ser pasible de que se le pueda juzgar como cómplice primario o como cómplice secundario, ¿no es cierto? Ahora, además, y en el otro tenor, depende de su existencia legal de las configuraciones normativas que efectúe el legislador. Entonces, ahí hay que determinar nosotros en los tipos penales, en los delitos comunes, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tallar cuando queremos nosotros imputar el delito por deberes impropios. En ese caso, sí tenemos que entrar a analizar el tema. Si estamos realmente como un delito común que nos pueda llevar a un delito especial propio, tenemos que hacer un análisis a los elementos normativos del tipo que nos pueda dar ese análisis, nos pueda dar esa conclusión para nosotros poder llegar si estamos o no ante los delitos de infracción de deber impropio, ¿no es cierto? Ahora, y como última diferencia tenemos, ¿no? Los partícipes también pueden ser otros funcionarios o servidores públicos. No necesariamente eh, en los delitos de contra la administración pública, no necesariamente el cómplice primario o secundario, o el partícipe, como bien lo dice acá, puede ser un particular. También puede ser realizado por otros funcionarios o por otros servidores públicos que ayuden a la ejecución del delito, que ayuden a la consumación del delito, ¿no es cierto? Ahora, en el otro lado, nos dice que no puede ser creada a criterio o discreción del fiscal o juzgador. Fíjese, como ya les decía hace poquito. O sea, acá no se trata de que yo voy a crear figuras jurídicas para yo poder imputarle, ¿qué cosa? Imputarle pues un delito especial propio, sin que yo haya podido primero determinar el delito común. Primero se tiene que determinar el delito común para luego ver si en verdad ese delito común puede imputarse como un delito de infracción de deber impropio. Entonces, aquí no se está admitiendo criterios, ¿no es cierto? Criterios discrecionales ni del fiscal ni del juzgador, sino que nos exige de que se tiene que hacer un análisis a los elementos normativos del tipo, empezando por los delitos comunes, para poder empezar a analizar lo que es un delito especial. A partir de ahí es que recién se pueda construir la figura jurídica de los delitos de infracción de deberes impropios.
Ahora bien, en los delitos de infracción de deber se caracteriza también porque las conductas típicas de estos delitos solamente los puede cometer el funcionario servidor público. Esa es de repente la característica que distingue entre los demás delitos comunes que nosotros tenemos, ¿no? En los demás delitos comunes. Entonces, la condición o la característica específica que se tiene para poder imputar a alguien, ¿no es cierto?, es que tenga esa condición de funcionario servidor público. Ya se les ha dicho, y entiendo que ustedes, doctores, también conocen, que un particular no puede ser imputado, ¿no es cierto?, como autor de este delito, pero sí como partícipe de los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque este particular, ¿no es cierto?, porque este particular, a través de su conducta desplegada, ayuda, ¿no es cierto?, ayuda a que se configure este tipo penal, ayuda a que se consume este tipo penal. Entonces, su participación de esta sí va a ser pues tipificada a título de qué, a título de un cómplice primario o cómplice secundario, ¿no? Entonces, es decir, se sustenta en el quebrantamiento de los deberes de competencia del funcionario o servidor. Es decir, si el funcionario actúa más allá de sus competencias, más allá de los deberes funcionales que se le ha encargado, más allá de las funciones específicas que se le ha dado, entonces, ¿no es cierto?, tenemos que nosotros calificar. Si esa conducta fuera de las funciones realizadas, se enmarca en algún tipo penal, ya sea, por ejemplo, de una sanción pasible de una sanción administrativa o pasible de un delito, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que analizar. Si esa conducta actuada o ese rol social realizado dentro de la administración pública ha salido más allá de ese rol que le compete, entonces se tiene que analizar si esa conducta fuera de esa competencia administrativa, configura o no un tipo penal, o configura administración, no pasible de una sanción administrativa. Que eso se tiene que analizar de acuerdo a la conducta que uno pueda realizar. Entonces la pregunta acá sería, ¿quién es la persona que incumple deberes funcionarios? ¿No? ¿Quiénes? ¿Quiénes serían? Solamente aquellos que tienen esa condición. Los servidores, ¿no es cierto? O funcionarios públicos que ostentan un cargo. Los cargos ya sean cargos de confianza, ¿no es cierto? Cargos de elección popular, o aquellos que se encuentren dentro de la carrera administrativa, ¿no? Sea en la 276 o en la 1057, ¿cierto? O en aquellos regímenes laborales que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que analizar. A partir de ahí, vamos a poder determinar si estos son funcionarios o servidores públicos, pero que tengan que tener esa condición de decisión de poder, ¿no? Que tengan una decisión de poder, o el poder de decisión. En este caso, ¿no? Porque si el imputado careciera de tales atribuciones y funciones, o sea, obligación de cumplir, obviamente que no podría realizar la conducta típica. Es decir, una tercera persona, un particular que no tiene la condición de funcionario o servidor público, a quien no se le ha otorgado las funciones especiales que deba guiar el correcto funcionamiento de la administración pública, no puede estar pues inmerso, no se le puede imputar una conducta dentro de estos delitos especiales propios. Entonces, primero se tiene que determinar el sujeto activo, ¿no es cierto? El sujeto activo, si tiene esa condición de funcionario o servidor público, recién a partir de ahí nosotros podemos construir una historia fáctica que se pueda enmarcar en cualquiera de los tipos penales del delito de los delitos contra la administración pública. Entonces, eso en principio tenemos que tener en cuenta para poder nosotros diferenciar y poder entrar ya al análisis de los distintos tipos penales que tiene el catálogo penal. Entonces, una vez determinado el sujeto específico, una vez determinado las funciones específicas que les enmarca, y si este funcionario público se sale más allá de su rol social que se le ha dado o que se le ha conferido, entonces debemos de analizar si esa conducta fuera de ese rol social se enmarca en un tipo penal o se enmarca dentro de una sanción administrativa. Porque recuerden que no toda conducta realizada por un sujeto funcionario público se enmarca en un tipo penal. No necesariamente. Hay infracciones administrativas que deben ser sancionados en el fuero administrativo. Y hay otras que sí van a tener que ser sancionadas, ¿no es cierto?, en el órgano jurisdiccional. Entonces, se tiene que distinguir conductas administrativas con conductas delictivas.
Entonces, ¿qué conductas yo puedo enmarcar dentro de un delito? En los delitos de colusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los delitos de colusión? ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son los elementos normativos del tipo penal de colusión? ¿A través de qué voy a empezar a estructurar mi historia fáctica para poder imputarle a un sujeto? ¿Qué tengo que determinar? ¿No es cierto? Entonces, el propio tipo penal nos está exigiendo, ¿no es cierto? Cuando hacemos la lectura del tipo penal, nos exige, primero, ¿qué cosa? El servidor o un funcionario público. Es a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a hacer un suceso fáctico para poder determinar la conducta. Si es delito o es una sanción administrativa que pueda ser pasible el funcionario o servidor público, que son básicamente distintas, ¿no es cierto? Ahora bien, el término funcionario en el derecho penal, ¿no es cierto? En el Código Penal, doctores, vamos a encontrar nosotros eh, esta nomenclatura que tiene acá en el artículo 425, ¿no es cierto? Son funcionarios o servidores públicos, ¿no es cierto? Tenemos 7 incisos en las cuales vamos a determinar acá, a través de esta, quiénes son funcionarios. Justamente, los tipos penales nos puede remitir a esto. Es una norma de remisión, es decir, oye, si el artículo 425 nos está diciendo quién es funcionario y quién es servidor público, entonces nosotros a partir de acá tenemos que determinar quiénes son esos funcionarios, quiénes son esos servidores que pueden estar enmarcados dentro de estos delitos. Y a partir de ahí se va a construir si esta viene a ser conducta pasible de una sanción administrativa o pasible de una sanción penal. Acá tenemos, ¿qué dice? ¿No? Los que están comprendidos en la carrera administrativa, pues en la 276, ¿no es cierto? Entonces, los que están en esta carrera en 276, en la 1057, o de los distintos regímenes laborales, vamos a tener determinar, ¿no es cierto? Vamos a tener que determinar. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, es decir, los alcaldes, gobiernos regionales, gerentes regionales, ¿no es cierto? Gerentes generales, los gerentes que están pues en diversos cargos dentro de la estructura orgánica de las municipalidades o de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Incluso si emanan de elección popular, incluso los congresistas, ¿no es cierto? Que también están pues inmersos en esto. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Es decir, acá nos está diciendo, oiga, a mí no me importa o no me interesa con qué tipo de contrato estás. No me interesa. Lo que me interesa a mí es que yo tenga que determinar, ¿no es cierto?, si tú tienes algún tipo de vínculo laboral con una empresa del Estado o dentro de los organismos autónomos del Estado, sea fiscalía, sea municipalidades, sea contraloría, etcétera. Yo tengo que determinar. Y a partir de ahí vamos nosotros a determinar la calidad de estos funcionarios o servidores públicos, ¿no? Que también acá en el inciso 4 nos dice, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridades competentes, aunque pertenezcan a particulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estamos en los PRONAVIs, ¿no es cierto? En algunas instituciones que se le encargan, ¿no es cierto?, en la calidad de administrador, por ejemplo, de aquellos bienes incautados, ¿no es cierto? De bienes incautados, muebles, inmuebles, ¿no es cierto? A esos también, ¿no? Ahora, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no es cierto?, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado, o no en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cargos de confianza. Los cargos de confianza que pueden entrar, no, entran en este tipo de catálogo de la clasificación de servidor o funcionario público. Y en los demás indicados por la Constitución Política y la ley, ¿no es cierto? Es decir, puede existir, ejemplo, en la estructura orgánica de gobiernos regionales, de municipalidades, ¿no es cierto?, que se requiere distintos, no sé, gerentes, se requiere administradores, diversos funcionarios, servidores públicos que puedan cumplir funciones en las distintas áreas de una municipalidad. Entonces, a partir de ahí, que se rigen de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, también vamos a poder determinar las funciones y competencias que tenía ese sujeto que ha sido contratado bajo una confianza por la autoridad edil. A partir de ahí también nosotros vamos a empezar a construir, ¿no?, la calidad de un funcionario o servidor público.
Acá tenemos también, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? En la casación 1095-2021 nacional, ¿no es cierto?, del 27 de marzo de 2023 en los fundamentos jurídicos destacados, y tomando en casación, pues la casación 2981-2021 Cajamarca, ¿no es cierto?, en su fundamento 23º, y acá también, doctores, ha analizado qué cosa, como les decía, ¿no? Distingue dos acepciones. Una cosa es el derecho administrativo y una cosa es el derecho penal, ¿no es cierto? Entonces, hay que por eso nosotros determinar primero si la conducta que despliega ese sujeto funcionario puede ser pasible, que sea sancionado dentro del derecho administrativo, o es que se tiene que acudir al derecho penal. Siempre y cuando esa conducta se enmarque en un tipo penal. Siempre y cuando esa conducta desplegada por el sujeto activo se enmarque en un delito. Pero si nosotros advertimos que la conducta no puede ser sancionada jurídicamente o penalmente, entonces puede ser sancionable o corregido en la vía administrativa, entonces tiene que ser la entidad administrativa quien tiene que tomar las acciones pertinentes, ¿no es cierto? La apertura de un proceso administrativo disciplinario, un proceso administrativo sancionador, que ellos van a determinar de acuerdo a la gravedad de la conducta y de acuerdo a la gravedad que haya sufrido, ¿no es cierto?, la entidad. Entonces, es a partir de ahí que nosotros tenemos que determinar. En los cuales el término funcionario se adiciona a la calidad de público. En ese sentido se tiene en el fundamento 23.1, dice, ¿no? Desde perspectiva del derecho administrativo, el artículo 4 de la Ley Marco del Empleo Público, número 28175, define funcionario público como es el que desarrolla funciones de preeminencia política reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la población. Desarrollan políticas del Estado o dirigen organismos o entidades públicas. Fíjese, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo quiénes son funcionarios. ¿Quiénes son funcionarios? Tienen que estar aquellas que estén reconocidos en una norma, que básicamente nos diga quiénes son. Por ejemplo, les digan, ¿no?, los alcaldes, los gerentes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ellos tienen también esa condición. No, la mencionada norma agrega que el funcionario público puede ser de elección popular directa y universal o confianza política originaria, nombramiento y remoción regulados, y de libre nombramiento y remoción. Justamente acá, doctores, va, cuando hablamos de elección popular, ¿no es cierto?, son congresistas, alcaldes, regidores, consejeros, ¿no es cierto? Y también nos dice, o confianza política originaria. O sea, es decir, si yo como alcalde quiero contratar, ¿no es cierto?, personal de mi confianza, ¿no es cierto?, pongo un gerente, entonces son personales de confianza, pero esos personales de confianza también entran en esta condición de funcionarios públicos, ¿no es cierto?, de nombramiento y remoción regulada. Por ejemplo, acá, no sé, que estemos en un concurso público, ¿no es cierto?, que nosotros podamos obtener una plaza vacante, para no irme lejos, por ejemplo, ¿no?, los secretarios que también vienen a ser servidores públicos, ¿no es cierto? Entonces, ellos también están en esto. Entonces, de libre nombramiento y remoción. Entonces, lo que nos está diciendo acá, en efecto, este artículo 4, nos está dando a entender para nosotros poder tener una conceptualización más amplia. O sea, ¿quiénes son funcionarios? ¿A quiénes se les llama funcionarios? ¿Quiénes son funcionarios y quiénes son servidores públicos? Determinar si estos funcionarios y estos servidores públicos desarrollan funciones específicas, no desarrollan funciones específicas en favor del Estado, en interés del Estado. Entonces, aquellos que no realizan dichas funciones, aquellos que no tengan dicha condición, no podrían estar enmarcados dentro de los delitos de infracción de deber o de los delitos contra la administración pública, ¿no? También acá tenemos la Convención de Mérida, ¿no es cierto?, como la Convención de Caracas, han establecido que la función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado, ¿no es cierto?, o al servicio del Estado. Es decir, lo que nos dice acá la Convención de Mérida, ¿no es cierto?, la función pública está básicamente realizada por un funcionario público. Y ese funcionario público tiene que desarrollar funciones en nombre de ¿quién? En nombre del Estado. ¿Y para quién? En favor del Estado, ¿no es cierto? Entonces, son dos cosas que se tiene que determinar. Es decir, funcionario público, ¿no es cierto?,
que trabaja en nombre del Estado y a favor del Estado, o al servicio del Estado. Eso es lo que nos dice la Convención de Mérida, ¿no es cierto? Para poder tener básicamente las definiciones o clasificaciones que se pueda tener. Ahora, como ya les decía, acá, que también ha sido desarrollado en esa jurisprudencia, porque el tema que estamos acá hablando es básicamente en la casación que he señalado, ¿no? Desde la perspectiva del derecho penal, el artículo 425 nos desarrolla todos aquellos que están enmarcados para ser considerados funcionarios o servidores públicos dentro del artículo 425 del Código Penal. Muy bien. El tema del análisis, en realidad, es el artículo del delito de colusión simple y colusión agravada, pero no sin antes es al menos determinar primero los delitos de infracción de deber, las clasificaciones de la infracción de deber, los delitos impropios, los delitos propios dentro de los delitos de administración pública, es decir, quiénes son sujetos activos, ¿no es cierto? Y ese sujeto activo, ¿qué funciones cumple? ¿No es cierto? En nombre de quién cumple y en beneficio de quién cumple. Si el funcionario público en ese rol social que se le ha enmendado o que se le ha encargado sale más allá de ese rol, entonces podríamos estar nosotros calificando que estaría dentro de los delitos de infracción de deber, es decir, en los delitos contra la administración pública. Entonces, eso en principio. Entonces, primero vamos a analizar el delito de colusión simple. El delito de colusión agravada, imagino que lo podemos hacer en otra sesión. El delito de colusión simple, que es el primer párrafo, ¿no? El que acá te dice el funcionario o servidor público, ¿no es cierto?, que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes. Si nosotros nos damos cuenta de la estructura de este tipo penal, como sujeto activo, ¿a quién tenemos? A un funcionario o servidor público. Es decir, la exigencia de este tipo penal tiene que ser un funcionario, un servidor público, ¿no es cierto? Y acá dice que este funcionario o servidor público, interviniendo directa o indirectamente, ¿no es cierto? Es decir, yo directamente o utilizando a otro funcionario, ¿no es cierto?, por razón de mi cargo, es decir, que el cargo que yo tengo me pueda a mí facilitar con facilidad que yo pueda intervenir de manera directa o de manera indirecta, utilizando a otro funcionario, utilizando a otro servidor, ¿para qué? Para yo aprovecharme ¿de qué? De cualquier, sea contrataciones, adquisiciones que se pueda hacer. Acá dice obras o servicios, ¿no es cierto? O concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierto. Es decir, acá lo que es el elemento esencial para este tipo penal es el concierto, ¿no es cierto? Es el acuerdo, la concertación que debe tener, ¿quién es? El sujeto o el funcionario público con un tercero. Puede ser con un particular también, puede ser con otro funcionario también, que es admisible esa figura. Entonces, acá mira, en este cuadro nosotros vamos a poder ver la configuración del delito de colusión. Las exigencias o las tres condiciones concurrentes de los elementos normativos del tipo para nosotros poder calificar al delito de colusión. Primero, ¿qué cosa? Es defraudar. Es la defraudación. Entonces, ¿qué nos dice la defraudación? ¿No? Defraudar, primero la cualificación. Primero vayamos por la cualificación, que es la condición del sujeto activo, funcionario o servidor público con poder de decisión. Fíjese, ¿no? Con poder de decisión. Acá el tipo penal nos indica quién, nos indica el funcionario o servidor público. O sea, es decir, para que nosotros podamos tipificar el delito de colusión, tenemos que determinar, en base al artículo 425 del Código Penal, quién es funcionario y quién es servidor público. Es a partir de ahí que una vez se determine, vamos a nosotros poder iniciar la construcción del tipo penal. A partir de ahí se va a empezar a construir el tipo penal. Entonces, de ahí entraremos aquí a la concertación. Y el elemento esencial o el elemento normativo para que se configure o se consume este tipo penal es la concertación. ¿No es cierto? Y la concertación, ¿con quién se da? El sujeto activo, que es funcionario público, con un tercero. Con un tercero. Y acá nos dice, en cualquiera de las modalidades de adquisición o contrataciones públicas.
en cualquiera, sea al inicio, ¿no es cierto?, sea recién en la convocatoria, ¿no es cierto?, cuando se convoque, por ejemplo, la adquisición para algún bien o la contratación de algunos servicios, ¿no es cierto?, en la elaboración, por ejemplo, de expedientes técnicos, ¿no es cierto?, o en la elaboración de las bases, ahí también puede ser, ¿no es cierto? Y básicamente, en la etapa inicial es donde se hace este tipo de concertaciones. Es ahí donde se hacen los acuerdos o los pactos entre el funcionario y entre esta tercera persona. Esta tercera persona puede ser un empresario, ¿no es cierto? O puede ser un mediador del empresario, ¿no es cierto? Que puede utilizarlo como un canal de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, puede ser entre esas personas. Entonces, es a partir de ahí donde se va a determinar si este funcionario con esta tercera persona ha existido este tipo de concertaciones o este tipo de acuerdos o este tipo de pactos que van a llevar directamente a qué? A defraudar, ¿no es cierto?, al Estado, el patrimonio del Estado, a afectar el patrimonio del Estado, a afectar el correcto funcionamiento, ¿no es cierto?, de la administración pública. Entonces, esta concertación que existe es determinante. Pero esta concertación, como bien dice el tipo penal, puede ser en cualquier etapa del proceso. Puede ser, por ejemplo, al momento de la realización de las bases, si vamos a mandar a una convocatoria, ¿no es cierto? Y la práctica nos ha hecho observar que en estos delitos de colusión, básicamente se inicia la concertación desde la elaboración de las bases, desde el direccionamiento para la elaboración de las bases, que ya trabajan directamente con un tercero, ya trabajan directamente con una empresa específica, quienes desarrollan las bases, ¿no es cierto? Quienes hacen pues las bases de acuerdo al perfil de su empresa, de acuerdo a los requisitos que su empresa cumpla, exigiendo otros requisitos que quizás otros postores no van a poder cumplirlos, pero sí con la empresa que hayan pactado. Entonces, normal o básicamente este tipo de delito de colusión o la concertación se da a partir de esto, desde el inicio, en la elaboración. Entonces, justamente, eso es lo que nosotros podemos determinar. Entonces, ahí vamos a poder nosotros señalar, doctores, que estaríamos dentro del delito de colusión simple. Entonces, ¿cuál es el otro tema? El otro tema es defraudar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es defraudar? Defraudar, pues, es básicamente al patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado, es decir, ese mal proceder, ese mal actuar, ¿no es cierto?, del funcionario público que se concertó con este tercero que es un particular, va a estar pues directamente aquí a defraudar el patrimonio del Estado. Es decir, que si, por ejemplo, una municipalidad X, ¿no es cierto?, convoca, ¿no es cierto?, o lanza, pues, ¿no?, un proyecto de saneamiento básico, ¿no es cierto?, en este saneamiento básico que no se haya podido concluir el proyecto, no se ha podido terminar el proyecto de acuerdo al expediente técnico, entonces vamos a estar en que estaríamos defraudando al Estado. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque la empresa, al no haber concluido, al no haber realizado de acuerdo al expediente técnico que se le ha entregado, ¿no es cierto?, entonces estamos nosotros defraudando al Estado. ¿Por qué? Porque estamos sacando ese dinero de las arcas del Estado por una labor que nosotros no hemos hecho. No hemos realizado de acuerdo a qué, de acuerdo a los expedientes técnicos que se nos ha dado. Entonces la práctica nos ha hecho ver a nosotros cómo las empresas concertan con distintos funcionarios que van a direccionar las obras, ¿no es cierto? Y aquellas obras que son direccionadas no son concluidas. Y al no ser concluidas estas obras, vamos a entrar, doctores, aquí a una defraudación del Estado. ¿Y el perjudicado quién es? La población. Esa población que debió haberse beneficiado con esa obra pública. Si hablamos de un saneamiento, pues ese saneamiento que no ha sido concluido, ¿no es cierto?, perjudica a una población. Esa conducta concertadora genera, ¿qué cosa? Una pérdida para el Estado. Económicamente, claro que sí. Entonces, estas tres condiciones concurrentes, estas tres condiciones o estos tres elementos tienen que determinarse al momento de realizar una calificación jurídica.
Y si nosotros hacemos una correcta calificación jurídica, vamos a determinar que estaríamos dentro de los delitos de colusión. Es decir, la conducta típica acá, autores, va a ser, ¿qué cosa? La concertación, el acuerdo, el pacto. Esa es la conducta típica. El bien jurídico, ya lo saben ustedes, que viene a ser el patrimonio o el correcto funcionamiento del Estado. El sujeto pasivo, en este caso, pues es el Estado, ¿no es cierto? El sujeto pasivo. El sujeto activo viene a ser el funcionario o servidor público, que también puede estar inmerso a título de cómplice primario, cómplice secundario, el extranjero, ¿no es cierto? Un tercero que no tiene esa condición de funcionario, Entonces, es a partir de ahí que nosotros vamos a armar la estructura del tipo penal de colusión. En principio, se tiene que saber primero, ¿no es cierto?, la infracción de deber propio, la infracción de deber impropio, la calidad de funcionario, las conductas o elementos normativos del tipo que nos van a llevar aquí a defraudar el Estado. A partir de ahí es la consumación. Consumación, ¿no es cierto? Y el agotamiento, que es el disfrute o el provecho, ¿no es cierto?, del patrimonio del Estado. La consumación material o la consumación formal, que ustedes lo saben en el derecho penal, ¿no es cierto? Consumación formal, consumación material y el agotamiento. Que el agotamiento viene a ser posterior a la consumación. Y si hablamos en los delitos contra la administración, pues ¿existe agotamiento? Claro que sí. Claro que sí. La consumación vendría a ser, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Defraudar al Estado. Es decir, obtener ese dinero, sacar el dinero de las arcas del Estado. Y el agotamiento sería el disfrute de ese patrimonio en el Estado en beneficio de la empresa. ¿En beneficio de quién? Del sujeto activo. Eso vendría a ser el agotamiento del delito en los delitos contra la administración pública. Aquí, doctores, les he traído algunas jurisprudencias nuevas, más allá de las que ya están publicadas en la página del EP y que han sido publicadas en diversas páginas, ¿no es cierto? Vamos a determinar acá. He traído, bueno, les he publicado como son 11 más 6, son 17 jurisprudencias para nosotros poder determinar, ¿no es cierto?, el delito de colusión. En acá vamos a nosotros poder analizar, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La conducta típica, el sujeto activo, ¿no es cierto?, con qué medio de prueba, con qué prueba se puede determinar, ¿no es cierto?, el delito de colusión simple o colusión agravada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quiénes están inmersos en esto? Acá, por ejemplo, en la primera casación, precisiones en torno a la idoneidad de la pericia contable en el delito de colusión agravada. Es decir, es idóneo, es determinante una pericia contable para nosotros poder imputar el delito de colusión agravada, ya no el delito de colusión simple, sino el delito de colusión agravada. Entonces, en esta casación es interesante su lectura porque nos va a ayudar a entender si es necesario, es idóneo o no la pericia contable para nosotros poder determinar si en efecto ese sujeto activo, ese funcionario público, servidor público, puede estar inmerso dentro del delito de colusión agravada. Esto ha sido hace poco, eso ha sido el año pasado, ¿no es cierto?, en la casación 69. También tenemos el residente de obra, ¿no? El residente de obra que no es cargo público, no viene a ser cargo público un residente de obra. Es un extraneus y como tal solo puede responder a título de cómplice y no de autor. Fíjense, en esta casación, doctores, lo que ha hecho la Corte Suprema es hacernos una distinción tanto de funcionario, tanto de servidor público, tanto de funcionarios de confianza. Y en este caso, un residente de obra puede ser imputado a título de autor, ¿no es cierto?, en el delito de colusión agravada. Entonces, en la Corte Suprema lo que nos dice es que no vendría a ser pues un funcionario público. Pero es interesante su lectura, doctores, porque nos va a ayudar a entender las figuras distintas o las características distintas que la Corte Suprema da en este tipo de resolución respecto a los residentes de obra. También tenemos acá, por ejemplo, la colusión agravada, ¿no? La prueba del perjuicio patrimonial no exige necesariamente una pericia. Puede ser suficiente un ejercicio mental lógico o una operación aritmética básica. Fíjense, en la parte de arriba
en el número 1 nos dice, ¿no? Es idóneo la pericia contable para el delito de colusión agravada, y en el número 3 nos está diciendo el perjuicio patrimonial. ¿Y cómo nosotros determinamos el perjuicio patrimonial? A través de una pericia. Sola y únicamente a través de una pericia. Pero ¿qué nos dice la Corte? No es necesario, pues, una pericia contable. No es necesario nosotros para poder determinar si en efecto existe o no un perjuicio patrimonial, sino llanamente con qué, con una sola lógica, con solamente una operación aritmética. ¿Y cuál es esa operación aritmética? Las que tienen que utilizar, ¿no es cierto?, para que se pueda determinar si en efecto, entonces, en esta misma casación que les estoy señalando en la 68 y en la 68, que es en la número 1 y número 3, nos está dando a entender primero que no es, ¿no es cierto?, no es necesario, pero arriba no es idóneo. Entonces, la distinción que esta tiene, doctores, va a ser fundamental para que ustedes puedan entenderlo en esta casación. Es idóneo una pericia, y abajo nos dice que no es determinante, ¿no es cierto?, no es necesario. Fíjense. Y en la número 4 nos dice, los árbitros pueden ser sujetos activos del delito de colusión desleal, ¿no? Y acá nos explica esta casación respecto a la condición de los árbitros, ¿no? Que se debe entender por la conceptualización de árbitros, ¿no es cierto? Si en efecto estos árbitros están dentro de lo que es llamado funcionarios de confianza, servidores de confianza, podrían estar dentro de este delito de colusión desleal. Entonces es interesante el análisis que hace la Corte Suprema en esta casación 2637-2023-nacional. Y en la número 5 tenemos, ¿no?, la colusión agravada. Para su configuración debe acogerse una interpretación más amplia del término bien, ¿no?, que es también desarrollada en la misma casación 2637-2023 nacional. Es decir, acá nos explica con mayor amplitud, ¿no es cierto?, que se debe entender por el término bien, que se debe entender, utiliza varias conceptualizaciones, utiliza conceptualizaciones doctrinarias para poder entender ese término bien, que no solamente podemos hacer una interpretación restrictiva a bien, sino lo que nos dice es una conceptualización amplia, tomando básicamente incluso qué cosas son bienes, a qué cosas llamamos bienes, ¿no es cierto? Bienes muebles, bienes inmuebles, pero no nos dice eso, sino nos dice al término bien. Y de este término bien, ¿a qué cosas se engloba? ¿Qué cosas engloba este término bien? Entonces, eso nos está desarrollando en esta casación, que es interesante de su lectura, doctores, ¿no? Y en la otra, que nos indica que una irregularidad administrativa es sancionable penalmente siempre que no sea subsanable y genere un prefijo no evitable, ¿no es cierto? En este caso, como les decía, para poder imputar el delito de colusión, ¿no es cierto?, para poder imputar el delito de colusión, se tiene que determinar en específico si esa conducta realizada o esa conducta omisiva por el funcionario público es necesariamente o es jurídicamente reprochable en la sede penal, o es que puede subsanarse o puede sancionarse también en la sede administrativa, o es que tiene que agotarse primero la vía administrativa para luego nosotros acudir, ¿no?, a la vía o a la vía penal. Entonces, esa diferenciación, esa irregularidad administrativa que se desarrolla en esta casación nos va a ayudar a entender si esta irregularidad administrativa es o no pasible de una sanción penalmente, o es que puede ser tramitable en una vía administrativa, sea con un proceso disciplinario sancionador, ¿no es cierto?, que debe de hacer el órgano competente. Acá también tenemos, ¿no es cierto?, la colusión. Tenemos, por ejemplo, el perjuicio patrimonial mínimo o irrisorio no genera la atipicidad de la conducta. Fíjense, el perjuicio patrimonial mínimo o irrisorio no genera la tipicidad de la conducta. Imagínense, si el dinero es, o sea, en mínima cantidad, lo que la Corte dice, oiga, no, pues, el hecho que el dinero sea, no sé, 80.000, 60.000, no genera tipicidad de la conducta. Entonces, en esta casación lo que desarrolla es básicamente la conducta, su conducta desplegada. Si su rol social, ese rol que se le ha encargado a este funcionario, se salió o no se salió de ese rol, se salió más allá de su conducta o no, eso es lo que analiza en esta casación. Es lo que se analiza. Porque el planteamiento que se le da acá es que, bueno, pues como el perjuicio patrimonial fue mínimo, porque no se está, porque en los delitos de colusión, pues un perjuicio patrimonial no se hace pues como el delito de hurto, ¿no? Hay que calcular
el monto dinerario para poder recién no imputar el delito de hurto agravado, ¿no? O en el delito de faltas, ¿no es cierto? Entonces, acá no. Acá lo que hace en esta casación la Corte Suprema es analizar básicamente la conducta de este funcionario. Básicamente esta conducta. Entonces, a partir de ese análisis de la conducta, es que se determina y la Corte dice, oiga, no, pues el hecho que sea un perjuicio patrimonial mínimo no, pues no necesariamente implica que es atípico su conducta, ¿no es cierto? En el delito de colusión, acá desarrolla, por ejemplo, ¿no? La conspiración y la confabulación terminan siendo equiparadas. En este caso, lo que nos da la conceptualizaciones amplios respecto a qué cosa es conspiración, quiénes conspiran, contra quiénes se conspira, y la confabulación, quiénes se confabulan, con quiénes se confabulan y para qué se confabulan. Entonces, son términos que la Corte Suprema desarrolla ampliamente en esta casación 68-2023 Lambayeque, ¿no? Y en la 3, ¿no? El delito de colusión con la ley 26.713 era delito de peligro concreto. Ahora con las leyes 30.11 y 31.178 es de peligro abstracto y de lesión. En este caso, hace, por ejemplo, un análisis a estas normativas o a estas leyes, ¿no? Cuando estamos en un peligro concreto, cuando estamos en un peligro abstracto, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte hace una diferenciación. Si bien es cierto, antes se decía que era un peligro concreto, pero ahora lo que están diciendo es un peligro abstracto. Es decir, no necesariamente necesitamos la lesión al bien jurídico, sino lo que se haya puesto en peligro. Porque el peligro concreto, como bien lo saben ustedes, doctores, es que exista una lesión efectiva al bien jurídico. Y el peligro abstracto es que se ponga en peligro, que no necesariamente se genere una lesión, sino basta la puesta en peligro de ese bien jurídico. Entonces, el análisis que hace acá la Corte Suprema es eso, la distinción entre los peligros que han sido desarrollados en estas leyes que señala la Corte Suprema, ¿no es cierto? Ahora, la colusión, ¿es válido acusar a quien no fue incluido como investigado en el informe especial de Contraloría? En este caso es interesante, doctores, en el caso Omar Candia, el alcalde de Arequipa, ¿no es cierto? En la casación 3490-2022 Arequipa, entiendo que ya muchos de ustedes lo hayan podido leer. Este es de suma importancia, doctores, es importantísimo esta casación, porque acá lo que hace un análisis de la Corte Suprema es que si es posible, ¿no es cierto?, si es posible incluir en un proceso judicial a aquella persona que en las investigaciones pero nunca ha sido incluida. Es decir, que en el informe que la Contraloría ha podido remitir a la Fiscalía no se encontraba incluido un sujeto X. Pero la Corte acá lo que dice es y analiza, ¿es posible que se incluya? O sea, ¿sería procedente incluir a una persona que no ha estado incluido en el informe especial de la Contraloría para que sea procesado, investigado y luego procesado? Ese es un análisis interesante que hace la Corte Suprema en este caso de Omar Candia, ¿no? En el 5, que es 2 puntos que se deben imputar al órgano delegante para configurar el delito de colusión, igualito en el caso Omar Candia. Son interesantes, es sumamente interesante, doctores, y lo desarrolla la Corte Suprema con mucha amplitud, con mucha conceptualización y con bastante base doctrinario, que es fácil de entenderlo, el delito de colusión. En el otro tenemos también, en este mismo habla, en el 5, en el 6, habla respecto, ¿no es cierto?, también está dentro de esto en el caso del señor exalcalde Omar Candia de Arequipa. Entonces, en el 6, en el 7, ¿no es cierto?, hablan sobre esta casación de Omar Candia. Entonces, esta casación, doctores, es de suma importancia, como les indicaba. Y en esta casación van a encontrar ustedes conceptualizaciones muy importantísimas, conceptualizaciones doctrinarias, incluso hace alusión a diversas casaciones en este pronunciamiento de la Corte Suprema, que hace una distinción respecto, como ya les dije, ¿no? Respecto a lo que es a un sujeto que no ha estado dentro de un informe, si podía haber sido incluido en una investigación o si también puede haber sido incluido en un proceso judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿a partir de dónde se tiene que imputar? ¿No es cierto? ¿A partir de qué se le puede imputar el delito de colusión a un sujeto especial? Entonces, eso vamos a entender, doctores, en esta casación. Les sugiero, les recomiendo que una lectura importantísima de esta casación. En la 8 tenemos colusión. El tercero interesado puede ser una persona natural o jurídica
privada o pública. En esta casación, lo que nos está dando, nos que hace un análisis, no necesariamente puede ser un sujeto, una persona física, pero sino también puede ser una persona jurídica, ¿no es cierto? Y una persona jurídica, sea privada o pública, pero la persona jurídica, ¿con quién se representa? ¿No es cierto? ¿Con quién se representa? Entonces, hace la representatividad de las personas jurídicas, ¿no? Ya sean públicas o privadas, que también es importantísimo, ¿no es cierto? Es importantísimo. Habla de distintas normas, de distintos reglamentos, ¿no es cierto? Para poder determinar las personas jurídicas. En la 9, colusión desleal, el asesor jurídico externo no tiene la calidad de funcionario público. Esto sí es bastante discutible también. Muchas veces los funcionarios o los alcaldes, ¿no es cierto?, para poder emitir algún tipo de resolución administrativa, ¿no es cierto?, siempre primero acuden a un asesor legal para que les pueda dar una opinión legal, ¿no es cierto? Y esa opinión legal, si es favorable, entonces, en base a esa opinión legal, y muchas veces se emiten las resoluciones de alcaldía, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, es que esta casación, es que la Corte Suprema nos indica un abogado, un asesor jurídico externo que emite opiniones legales, sean favorables o desfavorables, tiene esa condición, puede ser incluido dentro de esta calificación de funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a entender la condición que tenga este asesor legal, ¿no es cierto? Y ahora en otro también, y es lo mismo que desarrolla, ¿no?, el informe jurídico. Un informe jurídico no constituye un acto de cooperación, fíjese. Entonces, ¿qué tan relevante es un informe jurídico? ¿Qué tan importante viene a ser un informe jurídico que deban ser tomados en cuenta? Entonces, esa importancia de este informe jurídico está justamente desarrollado en esta casación 525-2021. Entonces, estas casaciones, doctores, estas casaciones que están señaladas en la filmina, nos va a ayudar a entender el delito de colusión. Cuando estamos ante un delito de colusión, ¿qué se necesita para su configuración? Cuando estamos, por ejemplo, ante un funcionario público, ¿a quiénes se les puede dominar y quiénes estarían dentro de este artículo 425? Entonces, esos doctores nos va a poder ayudar a entender si estamos dentro de un delito de colusión simple o un delito de colusión agravada. Entonces, por esta ocasión, doctores, he traído solamente filminas, lo que es en relación al delito de colusión simple, pero sin embargo no tiene mucha disquisición o no tiene mucha diferencia entre el delito de colusión agravada. Pero sí les he traído unas jurisprudencias que deben ser o podrían servirle a ustedes para su lectura y análisis, que de hecho también a ustedes les va a servir en el ejercicio de la profesión. Doctores, con esta filmina he culminado mi participación en este conversatorio, en este curso que se me ha invitado a través del doctor Alex para poder participar y poder disertar con ustedes. Les agradezco por su atención, les agradezco por su participación y espero haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas Ay, gracias, gracias, apreciado doctor. doctor Cristian. Agradecemos su participación en este importante curso especial de gestión pública que ha tenido a bien desarrollar un tema muy importante, los delitos contra la administración pública, abordando el tema del delito de colusión. Desde el instituto le hacemos extensivo nuestra eterna gratitud y reconocimiento por su importante participación. Esperamos siempre contar con nuestra participación en futuras jornadas académicas y desde aquí, desde el Cusco, le enviamos también parabienes y un saludo fraterno a usted, apreciado doctor Richard John. Muchísimas gracias, doctor. Yo agradecido. Gracias, doctor. Nos ha ilustrado Realmente. enormemente. Gracias, doctor. Gracias, doctor Alex, por este curso brillante. Gracias, muchísimas gracias. Les Muchísimas agradezco a todos. gracias. Gracias por el espacio. Agradecidos con el doctor Richard Young, quien nos acompañó en este importante curso especializado en gestión pública, abordando un tema muy importante como son los delitos contra la administración pública. Siempre también saludando su predisposición para poder apoyar y coadyuvar en el desarrollo de actividades del Instituto Legal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, apreciado doctor Richard Young. Muchas gracias, doctor Alex. Buenas gracias a todos. Buenas noches a todos. Permiso. Gracias, doctor Richard.
Agradecidos también con nuestros participantes, comunicarles que a través de este módulo se da por concluido este importante curso. En breve también pueden solicitar información a nivel de nuestros portales, estamos en diferentes plataformas, también pueden revisar el material a nivel de nuestra plataforma del Instituto Legal. Muchísimas gracias por su participación y confianza en el Instituto. Nos vemos pronto. Muy buenas noches. Con su permiso.